Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda la doctora Cobian y la psicóloga y coach de vida, Cintia Lodel. ¿Cómo Hola, estás? bien, bien, gracias, mucho gusto en estar aquí. ¿Lista? Por supuesto que sí, como siempre. Sí, es que, híjole, cuando ella y yo hacemos temas, en realidad es una gran bendición, porque siempre buscamos la mejor información para usted y cuando tenemos la oportunidad, obviamente la respaldamos con experiencias personales, porque eso le confirma lo que tantas veces le hemos dicho, que todo lo que nosotros le compartimos lo estamos aplicando de este lado. O sea, vamos en el proceso de cambio, ¿verdad? Es bien interesante y bien emocionante porque como tú dices, de repente empiezas a hacer algo y dices, bueno, tengo que hacer un tema. Entonces empiezas a hacer el tema y de repente, chin, te cae el 20 y dices, oh my God, tengo que trabajar en eso, tengo que hacerlo. Y entonces ya viene ahí tu experiencia de vida, ¿no? Porque ya lo aplicas a tu vida, ya puedes tener una mayor condición de ejemplo de decirle a la gente, sí trabaja, sí funciona, lo puedes hacer. Si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Amén. Y eso es lo poderoso de estos videos, que traen experiencia respaldando. Y bueno, hemos escuchado ya que el 90% de las enfermedades físicas tienen que ver con emociones. O sea, son enfermedades psicosomáticas. Se han somatizado en el cuerpo de conflictos emocionales que no hemos resolvido adecuadamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces estamos hablando mucho, o de repente se vino una era, una época como tú dices, ¿no? Nos dimos cuenta que muchas de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, nosotros nos las estamos, o nuestro cuerpo las está adaptando a nosotros para gritarnos o decirnos algo que está mal y que tenemos que identificar. Así es. Y es que mire, una emoción mal canalizada se va a manifestar de dos formas. La primera es, se va a manifestar en forma de enfermedad física en su cuerpo. La segunda, se va a manifestar como un gatillo que dispara información energética que trae usted en su ADN de conflictos que no resolvieron sus ancestros. Exactamente, entonces lo que nos toca a nosotros es identificar y concientizar este conflicto o ver qué fue lo que disparó este gatillo para que nosotros tengamos una situación incómoda en ese momento y de esa manera poderla curar o trabajar para mejorarla. Hemos hablado ya en muchos videos acerca de la importancia de la inteligencia emocional. Y sí funciona. Regularmente cuando tenemos conflictos con compañeros de trabajo, conflictos con personas en la calle, un atropello, ahí funciona, pero así de rápido. Pero cuando hay un conflicto con alguien con quien tú vives o con alguien con quien compartes la misma sangre, Cintia, ahí hasta la inteligencia emocional se queda corta, ¿verdad? Muchas de las veces la inteligencia emocional es como tú dices, es bien gratificante porque cuando aprendes a comunicarte con los demás, cuando aprendes a decir las cosas como son, cuando aprendes a decir las cosas sin dañar y a recibir las cosas, a poner límites, a todo eso de lo que hemos hablado, es bien bonito cómo tu vida cambia, pero sí, exactamente, cuando es a veces dentro de la familia, es bien difícil porque muchas veces las personas no lo aceptan, o tus familiares no lo aceptan, o el círculo donde te estás desenvolviendo con tu familia no lo acepta, o no quiere tener esa forma de comunicación contigo. Y es que cuando hablamos por el otro lado, dentro del contexto de lo que es el inconsciente familiar o el árbol genealógico, de repente una persona, por ponerle un ejemplo, viene una persona y me agrede. Y esa agresión jala el gatillo en mi inconsciente, donde está la información de todos mis ancestros, y automáticamente respondo como ellos. Por ejemplo, si mis ancestros fueron agresivos y una persona viene y me agrede, ¡pum!, se destapa el gatillo y voy a ser agresiva. Pero si mis ancestros eran de las personas que corrían y huían para no confrontar, ¿qué cree? Me la voy a pasar toda la vida huyendo de los problemas, de las situaciones frustrantes, de las agresiones, en lugar de solucionarlas, porque hay una lealtad familiar. Sí, porque hay una lealtad familiar en donde nosotros tenemos que seguir actuando o haciendo lo mismo que hacían nuestros ancestros para seguir perteneciendo a esos ancestros que nos están enseñando de qué manera, o genéticamente esa información nos viene diciendo de qué manera nosotros tenemos que reaccionar. Y es ahí donde una constelación familiar individual, que es una terapia maravillosa, no solamente nos permite identificar si el conflicto que estamos atravesando en nuestro presente tiene relación con alguno de nuestros ancestros, también nos permite solucionarlo, ¿verdad? Por supuesto, entonces una vez que, como se los mencioné, una vez que lo concientizamos, lo encontramos, lo canalizamos, lo vamos a trabajar y vamos a hacerlo diferente. Ya en otros videos, si usted no los ha visto,
Aquí en el canal tenemos varios ya dentro del contexto de bioneuroemoción y constelaciones familiares. Váyase a la lista y véalos, porque va a aprender mucho, pero solamente como un recordatorio. Recuérdanos las leyes que rigen el sistema familiar. Ok, las leyes que rigen el sistema familiar van a ser la ley de la jerarquía, que esta ley nos quiere decir que todo el que llega primero es primero. O sea, vamos a tener un orden. Conforme vamos llegando a nuestra línea, es el lugar que vamos o tenemos que ir ocupando. La ley de la pertenencia, es decir, que todos nosotros, cuando somos de una misma familia, pertenecemos. No importa que tú digas o quieras decir, si esta persona no se comportó como yo esperaba o como la familia esperaba, es bien fácil decir, no pertenece a nuestra familia, ya no es parte de nuestra familia. Para mí mi papá está muerto, para mí mi mamá está muerta, porque es muy común a veces escucharlo, ¿no? Pero ¿qué creen? Todos pertenecemos y no podemos hacer esto porque entonces estamos rompiendo esa ley de la pertenencia. Y también otra, cuando estamos con nosotros con un matrimonio y nos casamos con un segundo matrimonio, y entonces a veces como mujeres o como hombres no aceptamos a la expareja de nuestra pareja actual. Entonces eso también, que creen, tienen que aceptarlo y tienen que abrazarlo. ¿Por qué? Porque gracias a que esa persona ya no está con nuestra pareja, nosotros estamos perteneciendo y ellos pertenecen aunque ya no estén. ¿Okay? Y la última, que sería la ley del equilibrio. Es decir, que nosotros tenemos que dar lo que estamos dispuestos a recibir y vamos a recibir lo que estamos dispuestos a dar. No podemos dar más de lo que podemos recibir, ni podemos recibir más de lo que podemos dar. Sí, o sea que si usted es una pala que le anda dando a todo el mundo, o es un asadón que anda viendo de dónde saca provecho, está rompiendo la ley. Ahora, lo tremendo aquí, Cintia, es que cuando se trata de nosotros, pues si nos concientizamos, sí podemos decir, no, pues yo la estoy rompiendo. Pero, ¿te imaginas cuántos de nuestros ancestros han roto esas leyes? Yo creo que todos los ancestros la han quebrantado las leyes alguna vez. Es decir, nosotros también como personas no solamente quebrantamos nuestras leyes de la familia, ¿no? Sino que también quebrantamos las leyes de la sociedad. Toda ley de aquella, en algún momento las hemos quebrado, las hemos roto o no las hemos hecho adecuadamente como debe de ser. Entonces muchas veces, a veces que decimos, no, es que vamos a hacer esto de esta manera, pero no se va a notar tanto. Es como cuando le dices a un niño, va a ser una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas ni mentiritas, son mentiras y punto. Entonces es lo mismo, ¿no? Tú no puedes pretender decir, bueno, yo quiero a mis ancestros, yo amo a mis ancestros, yo abrazo a mis ancestros, pero lo haces desde afuera, no lo haces desde adentro, desde el corazón. Entonces no estás cumpliendo con esa parte, lo estás haciendo de una manera donde estás quebrando esas leyes. Entonces es bien importante que todos nosotros nos identifiquemos y veamos de qué manera, si las hemos quebrado, podemos restaurarlas para mantener nuevamente el equilibrio. Y eso lo puede hacer a través de una terapia individual de constelaciones familiares con Cintia. Por eso, si quiere una cita, puede mandarnos un mensaje de texto o llamarnos al 702-365-8000, donde usted tendrá la oportunidad de poner orden en su árbol genealógico. Por lo pronto, recuerde lo siguiente, es lo que quiero que tenga presente durante todo el video, que una emoción mal canalizada o se va a manifestar físicamente como enfermedad en su cuerpo, o se va a manifestar jalando el gatillo, desencadenando en su inconsciente una respuesta emocional heredada de sus ancestros. Eso le va a llevar al autosabotaje, al estarse boicoteando, como se dice, y eso no le va a llevar a avanzar en la vida. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la relación que tienen las emociones mal canalizadas con con la salud. Y vamos a empezar con la diabetes. Cuando hablamos de la diabetes, ¿cuál es la emoción que tiene relación? Cuando hablamos de la diabetes, hablamos que la emoción que tiene relación es la amargura. Es decir, nosotros vivimos a veces tan amargados que no sabemos ni por qué, a veces que ahora sí que no nos hacen reír con nada, no nos emocionamos con nada, no tenemos ganas de hacer nada, como que vamos por la vida como con esa actitud de decir, bueno, estoy en automático, ¿no? Tengo que hacer las cosas porque las tengo que hacer, pero no tengo esto. O sea, no encuentro, a veces también me pienso, ¿por qué tengo tanta ira? ¿Por qué tengo tanto enojo? ¿Por qué tengo tanto resentimiento? A veces digo, es que el mundo está en contra mío. Nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me tolera, pero no es el otro, soy yo el que no me acepto, no me quiero, no me tolero, que vivo amargado. Y es que esos tres que mencionó Cintia, la ira, el enojo y el resentimiento, las tres semillas plantadas juntas van a dar a luz el fruto de la amargura, que además, ¿qué cree? La amargura es contagiosa. Tenga mucho cuidado, porque si usted está amargado, va a contagiar a los demás. Y si usted vive con una persona amargada, va a terminar
con la misma ira, con el mismo resentimiento y con el mismo enojo, de conflictos que quizás usted no solucionó por X motivo. Exactamente, de conflictos que quizás la otra persona no ha solucionado y de cierta manera tú también energéticamente los estás adquiriendo contigo. Y es que si quiere usted, ¿cuáles son los síntomas de una persona amargada? Ahí le van. Esta persona no controla lo que dice, critica mucho, se queja constantemente, no dice nada bueno, vive de desánimo en desánimo y hasta le cuesta enfocarse en proyectos o en situaciones porque después de todo está tan amargada que lo que venga. Lo que venga y lo que pase, o sea, ya no hay, es como les mencionaba hace rato, ya no hay una intención, ya no hay una forma, ya no hay un propósito de vida. Sí, si usted sufre de diabetes o es prediabético y le interesa trabajar en la posibilidad de que sea la amargura inconscientemente y que usted no la ha descubierto en usted mismo, los consejos son muy sencillos. El primero es trabajar el perdón en 3 direcciones. Perdonarme a mí misma, perdonar a los demás y perdonar a Dios o al universo, porque siempre le andan aventando todo a Dios. Sí, porque es lo que comúnmente una persona amargada va a decir, ¿no? Es que a mí me pasan malas cosas, yo tengo mala suerte, todo me sale mal a mí, o sea, siempre va a estar con esa actitud. Entonces hay que abrazar eso, hay que perdonarnos, hay que perdonar a los demás, hay que perdonar a Dios, es decir, hay que buscar el perdón por los tres lados. Y la segunda es que como somos parte de lo que es el sistema familiar, somos parte del inconsciente familiar, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos atropellos, cuántos maltratos, cuántos abusos vivieron sus ancestros para que usted haya heredado semejante amargura? Porque hay gente que desde chiquitos están bien amargados. Sí. Y dices tú, pero es un niño o es un adolescente, tiene todo. Y mírenlo. Sí. Y es ahí donde le recuerdo, trabaje en su persona o trabaje en su árbol genealógico. Ahora, cuando hablamos del perdón, quiero aclarar algo. Porque esto constantemente se presenta en las sesiones de coaching, porque la persona dice, es que me dice que si ya lo perdoné, que por qué no sigo siendo igual como era antes. ¿Seriously? Es que no se trata de eso, o sea, el perdón implica un cambio y el cambio va a generar unas actitudes y las actitudes por supuesto tienen que ser diferentes. Si nosotros estamos trabajando para hacer algo diferente, no vamos a pretender seguir haciendo las mismas cosas. Para eso se trabaja, para tener un cambio, para tener un perdón desde adentro, para poder abrazarme como persona y poder abrazarme de ese universo de vida que yo tengo que tener conmigo. No depende de los otros, no depende de la actitud o de la respuesta o de lo que los otros esperan de mí, sino de lo que yo mismo espero de mí y tengo capacidad de darle a los demás. Entonces podríamos decir que yo te perdono, pero los límites son estos. Y si los traspasas, las consecuencias son estas. ¿Quieres mi confianza de nuevo? Gánatela, trabaja en ella. Esa es la actitud, porque usted no me va a decir que vamos a caer en la mentira que nos ha enseñado la cultura y la religión, de que perdone y siga siendo el mismo, porque si no, entonces no ha perdonado de corazón. No se crea, no es así. No, te la vuelven a hacer y peor. No, por supuesto, entonces es que tú no estás poniendo el límite. Si tú, el que tú perdones no quiere decir que tengas que seguir en el mismo rango de la situación. El que tú perdones quiere decir que vas a cambiar esa actitud y vas a poner, como dice la doctora Olga, tus límites y vas a seguir adelante desde ahí, desde tu persona, desde lo que tú quieres, desde el centro de lo que tú eres. Fíjate que a mí me pasó una vez y yo estaba toda ignorante, no sabía todo lo que sé ahora. Y así, y es que eres una hipócrita, no me has perdonado y eres una hipócrita. Y tanto me enojé que agarré una taza y la dejé caer. Entonces le dije, junta la taza y pégala y que quede igualita como estaba. Y se me quedó viendo. Y le dije, va a quedar rajada, va a quedar pegueteada y nunca más va a volver a ser la misma taza. No. ¿Por qué estás tú acusándome a mí de que soy hipócrita cuando es la misma situación? Exactamente. A veces hay que acudir a ello, pero bueno, lo importante aquí es que, repito, si sufre de diabetes o prediabetes, trabaje el perdón hacia usted mismo, hacia los demás y hacia Dios o el universo y hágase una constelación familiar. No vaya a ser que toda esa amargura inconsciente que trae
ni sea de usted, sea de sus ancestros. Exactamente, entonces como tú mencionabas, ¿no? A lo mejor los ancestros vivieron situaciones tan dolorosas que los hacían vivir en la amargura, y esa amargura puede ser una herencia biológica que tú traes encima y que necesitas trabajar. Y cuando hablamos del cáncer, ¿qué podemos decir que tiene relación con el cáncer, Cintia? Cuando hablamos del cáncer podemos decir que tenemos relación con la soledad, el rencor, la insatisfacción, es decir, nosotros siempre tenemos, si tenemos manifestaciones de soledad, puede ser para lo mejor porque tenemos algún tipo de miedo, tenemos algún problema existencial, es decir, no sabemos ni siquiera cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos a este mundo? Y yo creo que mucha gente se ha hecho esa pregunta, ¿no? Y mucha gente se queda sin la respuesta y vive tranquila, pero mucha gente se queda en ese estar buscando a qué venimos a este mundo. Pero fíjate que esas personas que aparentemente se quedan tranquilas porque no preguntan, porque ya no investigan, pero el vacío lo siguen sintiendo. Exactamente. Y ese vacío después se transforma en enfermedad. Sí, es lo que estamos hablando del vacío existencial, o sea, no saben ni siquiera cuál es su propósito en la vida o cuál es el propósito en este mundo, ¿no? Entonces eso también nos causa un desorden, es decir, no sabemos a veces cómo manejarnos o cómo manejar nuestras situaciones. Sí. Y también podemos hablar de lo que es el rencor. El rencor lo vamos a tener pues por hostilidad o daño recibido. Cuando hablamos de hostilidad, es decir, pues es que estamos recibiendo a lo mejor lo que no queremos, entonces estamos poniendo nuestras barreras para que no se dé de esa manera. O quizás ya hemos recibido un daño, como tú dices, a lo mejor de nuestras personas que conviven con nosotros en nuestro trabajo, y entonces empezamos a guardar rencores. A veces no queremos dañar a un tercero, nos quedamos callados y empezamos a guardar ese rencor, Entonces, la insatisfacción también nos va a hacer que no cubramos esas expectativas. Entonces, esa insatisfacción también va a ser parte de que se puede manifestar en un cáncer, ¿no? Y si usted se identificó con la parte del vacío existencial del que habla Cintia y siente que su vida no tiene propósito, aquí es donde sale a relucir el autoconocimiento. Cuando usted aprende a conocerse, se dará cuenta que tiene un arsenal de recursos internos dentro de usted. Es decir, tiene dones, talentos, habilidades, gracias especiales. Cuando usted descubre todo eso, usted va a encontrar la forma de utilizarlos para sentirse autosatisfecho y poder bendecir a los demás. Ahí es donde va a encontrar su propósito. Si es la parte del rencor, ya Cintia lo explicó muy clarito, vamos a trabajarlo y como lo mencionamos, vamos a poner límites claros con las consecuencias específicas y la persona debe trabajar en ganarse la confianza de nuevo. Y si es insatisfacción, bueno, vamos a dejar de esperar que los demás cubran nuestras expectativas y vamos a satisfacerlas nosotros mismos. ¿Quiere algo en la vida? Póngase pilas y trabaje por ello. No esté esperando que nadie se lo dé. Y el otro extremo, si usted es demasiado exigente con usted mismo, usted se abusa y no satisface sus propias expectativas, bájele un poquito, porque ni usted ni nadie es perfecto en esta vida. Todos vamos avanzando poco a poco. Y en realidad, Cintia, mañana no sabemos si vamos a estar aquí. No, exactamente. ¿Cómo vivimos? No, y sí, y esa debería de ser una de nuestras fortalezas, ¿no? El saber y reconocer que el día que estamos teniendo hoy es el día que tenemos que vivir, es el día que tenemos que aprender, es el día que tenemos que nosotros manifestar lo que queremos. Entonces, eso, como dicen, más claro no canta un gallo. Vamos a hacer lo mejor que podamos el día de hoy. Tratemos de que hoy seamos mejores que ayer y seguir avanzando, seguir aprendiendo y seguir aplicando todo el conocimiento que obtenemos para ser mejores, no por los demás, por nosotros mismos, por amor a nosotros mismos. Exactamente, entonces vamos a quitarnos esa idea que de repente tenemos que hay que competir con los demás, ¿no? No hay que competir con los demás para ser mejores que los demás, hay que ser mejores cada día para ser mejores con nosotros mismos y poder ofrecerle a los demás la mejoría que hemos tenido. Entonces, trabaje en esas tres cosas que ya le compartimos: soledad, rencor e insatisfacción. Ya le dijimos cómo. Y si esos elementos, los tres, vienen ancestralmente, una constelación familiar le va a dar las respuestas que usted necesita, le va a llevar a establecer el orden en su árbol genealógico, a darle a cada quien lo que cada quien merece, porque hay mucho dolor en nuestros ancestros que nadie lo vio. Y hay que honrarlos, hay que darles su lugar. Esto es algo bíblico. Yo he explicado ya en otros videos que el primer mandamiento con promesa en la Biblia dice:
honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos y te vaya bien en la vida. Y si usted, al igual que yo, es un lector de la Biblia, se dará cuenta que la mayoría de libros empieza con fulanito, hijo de sutanito, sutanito, hijo de perenganito, perenganito, hijo, y se la lleva porque están honrando, están dándole su lugar, están respetando las leyes. ¿Y qué hacemos nosotros? Como dice Cintia, dentro de nuestra ignorancia nos la pasamos violando la ley de la jerarquía, quitándole su lugar a los demás, no reconociendo que todos pertenecen y a veces o dando de más o dando de menos. Entonces, queremos tener una salud física al 100, trabajemos nuestra salud emocional, ya que cualquier emoción mal canalizada, le recuerdo, se va a manifestar en enfermedad o va a jalar el gatillo en lo que es el inconsciente familiar. Y cuando hablamos de los problemas estomacales, Cintia. Cuando hablamos de los problemas estomacales, estamos hablando de si es una cosa ancestral, de cuántas emociones no digeridas tuvieron que soportar o tener nuestros ancestros para que ahora nosotros los estemos representando, ¿no? Para que ahora nosotros se manifiesten en nosotros y nos estén dando esa incomodidad o ese problema de salud que viene generándose en el estómago, como la gastritis, o sea, pues, situaciones que comúnmente mucha gente las presenta. De repente vemos por ahí que mucha gente tiene gastritis, mucha gente tiene reflujo, o sea, todo ese tipo de situaciones, y a veces que quieren tomarse la pastillita y a veces ya ni la pastillita les ayuda, pero es precisamente por esto, porque puede ser un problema no físico, sino un problema que se está generando emocionalmente. Y ya la pregunta que se tiene que hacer se la dijo Cintia. ¿Cuántas cosas no puede usted digerir? ¿Cuántas cosas se ha tragado y ahí las trae revuelto y revuelto? Eso le está afectando su sistema digestivo. Y si no es usted, ¿cuántas cosas se tragaron sus ancestros? ¿Cuántas cosas aguantaron? ¿Cuántas cosas toleraron? ¿Cuántas cosas no pudieron digerir emocionalmente y se están manifestando energéticamente? Así que trabajemos ese asunto emocionalmente y el estómago en su mayoría se va a calmar. Cuando hablamos de sobrepeso, Cintia, ¿con qué relación tiene? Cuando hablamos de sobrepeso podemos hablar de una relación que hay probablemente de situaciones de abandono. Okay. Es decir, no sé si ustedes, o seguramente que se han escuchado, que de repente hay ahí por ahí programas que dicen, bueno, trabaja tu abandono o trabaja tus situaciones emocionales y entonces tus problemas de peso se van a quitar. Y es precisamente por esa línea, ¿no? Porque muchas de las veces hubo alguna situación de separación, alguna situación de que no hubo la protección necesaria de los papás, no se proveyó al niño de esa capa emocional que necesitaba para crecer. Entonces el niño o lo adapta o lo tiene como una situación de abandono. Entonces esto que le va a generar, pues le va a generar inseguridad, le va a generar que se va a sentir atacado, se va a sentir desvalorizado. ¿Por qué? Porque no tuvo esa situación que todos esperamos de niños, una protección de quien debe de venir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos comúnmente cuando nos sentimos abandonados o nos sentimos solos? Acudimos a la comida. Sí. Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿no? Identificar si esa situación de sobrepeso nos viene por una situación que vivimos nosotros de pequeños o por una situación que nuestros ancestros estuvieron teniendo situaciones de abandono, y entonces nosotros estamos siendo leales y estamos tratando de mantenerla para sostener esa relación que tenemos con ellos. Sí, así que si usted es una persona que logra su meta y adelgaza y nada más se descuida un poquito y otra vez engorda, y vuelve a lograr su meta y adelgaza, y otra vez vuelve a engordar el doble y anda arriba abajo, como yo, bueno, posiblemente haya una situación en su inconsciente familiar que le está ocasionando que se autosabotee constantemente, ya que la grasa viene a llenar vacíos de abandono. La grasa viene a ponerme una coraza de protección y me hace ver más grande, más fuerte. ¿Qué hace un animal cuando se siente atacado y se quiere defender? Se infla, se esponja, exactamente. Entonces, inconscientemente el sobrepeso viene a querer llenar ese vacío de abandono. Pero ahí le va una super fórmula que le va a ayudar a empezar a trabajar en su vida. Esta es una fórmula dentro del contexto de la bioneuroemoción y es muy sencilla. Si usted ahorita pesa 180 libras y su peso ideal son 160, ¿cuántas libras tiene de sobrepeso? 20. Y si usted tiene 30 años de edad, réstele las 20 libras de sobrepeso y le queda 10. Quiere decir que usted a los 10 años de edad experimentó alguna situación de abandono.
tómese el tiempo que sea necesario, días, semanas, meses, si quiere, puede hacerlo solo o puede buscar ayuda profesional para poder identificar cuál fue ese evento que sucedió en su vida que le llevó a sentir el abandono. Ahora, ponga atención en esto. Quizás usted diga, no, a los 10 años no me pasó nada, mi infancia fue muy feliz, se lo creo. Pero entonces, mucho ojo, porque a los 10 años pasó una situación insignificante que jaló el gatillo en el inconsciente familiar y empezó a ganar peso, no porque a usted lo abandonaron, sino porque activó el abandono de su madre, de su abuela, de su bisabuela, tatarabuela o en línea infinita hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que una vez que usted hizo esta fórmula y dice usted, no, sí, a los 10 años se divorciaron mis papás, ahí está el abandono, trabájelo. Pero si no hay nada, entonces a usted le urge una constelación familiar, una terapia individual de las que hace Cintia para que pueda identificar cuál fue ese evento que marcó su vida y que le está autosaboteando para que constantemente esté generando esa grasa, el ¿no? peso. Sí, y bueno, cuando hablamos de lo que es problemas de la garganta. Este es bien común, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros empezamos a tener situaciones con la garganta y de repente que la tenemos siempre obstruida o que tenemos siempre la garrasperita o que tenemos ahí la sensación de dolor. Entonces, que nos tomamos una pastilla, que nos tomamos algún jarabe, alguna cosa para sanarla, pero desafortunadamente siempre sigue así. Esto lo vamos a ver porque a lo mejor tenemos problemas de comunicación, no sabemos comunicarnos con los demás o porque hemos permitido que invadan nuestro espacio. Al hablar de que invadan nuestro espacio, es decir, que a lo mejor nosotros hemos sabido poner límites, pero de repente hay personas que te gritan o exageran en la forma de cómo te hablan y por más que tú tratas de librarte de eso, te invaden. Es decir, de cierta manera te tocan y hacen que reacciones de otra manera, que tú estás esperando, ¿no? Entonces pueden ser esa la situación de la comunicación o la invasión de tu espacio, o también el que no decimos las cosas o no hablamos por miedo al ridículo. Entonces, nosotros, o por miedo a la crítica, o por miedo al rechazo, o por dañar a terceras personas. Es decir, aquí vemos que a lo mejor nos estamos saboteando nosotros mismos, y estamos generando estas situaciones con tal de cubrir o proteger a los otros. Entonces, estoy correcta si les recomendamos, Cintia, que la siguiente vez que no puedan decir algo, que tengan impotencia y que sientan que mejor me quedo callada, se pregunten, ¿me estoy callando por miedo a la crítica? ¿Me estoy callando por miedo al rechazo? ¿Me estoy callando por miedo al ridículo? ¿O me estoy callando porque quiero evitarle daño a terceros? Exactamente, háganse siempre esa pregunta y dense cuenta. Si ustedes tienen problemas comunes de garganta, entonces sería importante que se autoanalizaran y vieran esa parte. Probablemente. Incluye la tiroides también. Probablemente estamos nosotros saboteándonos y nuestro cuerpo nos está manifestando por medio de la garganta o de la tiroides, como tú dices, que hay una situación que tenemos que trabajar. Sí, entonces es muy, muy interesante que si usted se calla por miedo al ridículo o por miedo al rechazo, usted trabaje en su autoestima, usted se autorrespete, se dé su lugar y deje de estar dependiendo de las opiniones y aprobaciones de los demás. Apruébese usted solo, aprenda a darse su lugar. Si no lo respetan, usted respétese a usted mismo, ponga sus límites, establezca bien cuáles son las consecuencias si le brincan el límite y deje de estarse afectando en su garganta, en su tiroides, porque no dice lo que tiene que decir. Pero si se calla por miedo a causar daños a terceros, Cintia, ahí... Yo creo que ahí estaría más difícil, ¿no? Ya sería más complicado, porque entonces estamos hablando que tampoco tú te estás respetando. Es decir, tienes que trabajar también en tu autoestima y de ver hasta dónde tú eres capaz de valorizarte y de ver hasta dónde no vas a lastimar a los demás. A lo mejor tienes que aprender a adaptar formas de aprender cómo comunicarte con los demás, porque hay maneras de decir las cosas sin lastimar. Hay maneras de decir las cosas sin lastimar a los demás y quedándote satisfecho tú, porque no te vas a guardar eso aquí en la garganta y vas a poder externarlo. Entonces ya lo sabe, emociones mal canalizadas o se presenta en enfermedad física o se presenta como un gatillo en el inconsciente familiar que va a desatar un patrón de comportamiento
o un patrón de pensamiento o un patrón de autosabotaje o un patrón de lo que sea, y usted va a estar ahí perdido sin saber ni por qué ni de dónde viene esto. Las terapias de constelaciones familiares es algo que todos los seres humanos deberíamos de hacer en nuestra vida si queremos realmente avanzar y alcanzar el éxito. Exactamente, ¿correcto? es como cuando nos dicen, nos recomiendan, tienes que ir a una terapia psicológica. Muchas veces es importante, y no solamente porque se te manifiesten situaciones o porque tú creas, porque es salud mental, es salud para uno mismo. Entonces, y es como tú dices, ¿no? Las terapias familiares son una herramienta bien importante para hacer un proceso de transformación en tu persona, de crecimiento y de autoayuda para ti mismo, y para generar también a lo mejor el poder reivindicar a tus ancestros. Si usted quiere una terapia de constelaciones familiares con Cintia, llámenos al 702-365-8000. Esperamos que le haya gustado este video. Si así fue, regálenos un like, un me gusta. Si tiene algún comentario, escríbalo aquí abajo. ¿Tiene alguna sugerencia de tema que quisiera que hablemos? Con mucho gusto lo vamos a hacer. Cintia, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias por dejarme compartirlo y por seguir aprendiendo también contigo y con el público. Y esperamos aquí sus llamadas si es que necesitan alguna asistencia. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Recuerde, comparte el video, no se quede con la bendición y nos vemos en el siguiente video.